Volvemos a Entre Preguntas, capítulo 3. Eso. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy emocionada porque vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes, no sin antes recordarles que nos pueden seguir en redes sociales en @entrepreguntasoficial en Instagram y desde ahí vamos por supuesto a subir información. La semana pasada tuvimos una entrevista muy interesante sobre cine, pero ahora nos vamos a volcar hacia otras cosas, Fran. Hoy día vamos a hablar de un tema que creo que nos ha tenido dando vuelta mucho tiempo, que son los idiomas. Aprender idiomas. Y mi pregunta es, ¿por qué se naturaliza tanto aprender idiomas, entre paréntesis, europeos? Específicamente el inglés, ahora si dicen, oh sí, también Asia, chino. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Es realmente relevante? Y yo voy a partir de mi premisa, de mi opinión. Para mí, aprender idiomas es una habilidad que uno puede practicar o no. Para mí es algo opcional. No estoy en contra de las personas que aprenden idiomas. Simplemente estoy en contra de la naturalización del aprender idiomas. Y lo digo desde el punto de vista de que cuando yo era niño me gustaba la idea del idioma. De hecho, estaba muy interesado en aprender distintos idiomas, sentía que era interesante y lentamente, a lo largo de la vida, empecé a odiar cada vez más el aprender idiomas. Desde una desesperanza, de defraudación, de mucha, obviamente, de la parte de la vida, de las cosas que te pasan, y empecé no solamente a odiarlo, sino que también a cuestionarlo. Repito, no estoy en contra, simplemente estoy en contra de que sea una obligación. Me di cuenta de que se empezó a volver una obligación más que una pasión, como tocar el piano, como aprender matemáticas, como nadar, como lo que sea. Y desde ahí es que yo les voy a hablar. ¿Qué pasa contigo? Yo soy una apasionada de aprender idiomas. Si tuviera tiempo aprendería muchos más, me encantaría, de verdad que me encantaría. En mi caso se empezó a gestar desde muy niña, o sea, desde muy niña yo era muy curiosa con los idiomas, la fonética me llamaba muchísimo la atención, obviamente, y no lo podemos negar, al menos para el caso México, la influencia del inglés es fuertísima en programas de televisión, en el cine, en todo esto, entonces como que te impulsa constantemente, te obliga constantemente pues a acercarte a él, ¿no? Me parece interesante la pregunta porque la desafía, o sea, obviamente desafía la idea de que, a ver, ¿por qué en las escuelas sí o sí en la currícula va a estar el inglés? Sea de calidad o no. Pero hay la palabra naturalizar, bueno, ¿sabes qué palabra se me viene más? Un poquito más a la cabeza cuando hablamos como de esta idea de los idiomas ahí pululando, digamos, en el aire y obligándonos a que sean expresados, imposición. O sea, como que obviamente el mercado nos está empujando, nos está arrojando, nos está exigiendo. Si tú te metes, por ejemplo, en LinkedIn, ¿no? Te están obligando a dirigirte hacia allá y sobre todo, por supuesto, a hablar inglés. Como esta idea de que el inglés te va a abrir todas las puertas del mundo o idiomas europeos sobre todo o de potencias, países potencia. Sí, me parece un ejercicio bien interesante que nos planteemos. ¿Por qué estoy aprendiendo un idioma? ¿Me gusta o no me gusta? Y si no me gusta, bueno, entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? Obviamente hay factores que van más allá de los gustos y preferencias, ¿no?, de las personas y que te obligan a estarte ahí exigiéndote de aprender la conjugación de verbos que quizás ni vayas a usar en tu vida, ¿no? No lo sabemos todavía. Ahora que mencionabas esto, Fran, de tu experiencia, creo que también tiene que ver justamente con qué acercamientos emocionales, o sea, qué experiencias tuvimos a lo largo de nuestros años con determinados idiomas o en los contextos de aprendizaje o en los contextos de socialización de ciertos idiomas para que decidamos como, ok, no, yo voy a hablar solo español, ok, no, yo voy a hablar solo tal, o ok, no, yo nunca voy a aprender esto porque ya le declaré la guerra, digamos, a este idioma, ¿no? Sí, creo que considerando la última parte que tú estabas hablando, la idea de declarar la guerra, hay que declarar la guerra para no poder estudiarlo, porque todo un sistema te está obligando a hacerlo. Entonces la única razón por la cual tú no lo quieres hacer es porque ya estás en guerra con él. Y creo que es una relación muy tóxica que se empieza a tener con los idiomas. Yo sé que, bueno, después lo voy a hablar porque estamos hablando de ciertos idiomas muy específicos. Claro, en mayoría es el inglés, también puede ser el alemán, idiomas de potencias mundiales. Y que actualmente, claro, te hablan del chino. Creo que, y ahí ya viene mi problema, uno de mis problemas mayores, es la venta de una expectativa
que no se va a cumplir. La idea de que el idioma te va a permitir movilidad social y que puede pasar como no puede pasar. Y siento que la naturalización de la movilidad social, el sueño de la movilidad social a través de la venta de un idioma, sin que vayas al otro país y que aprendas el idioma en el otro país, es uno de mis mayores problemas. Yo lo encuentro una estafa. No voy a decir piramidal, pero lo encuentro una estafa. Y simplemente estaba revisando la lista de las 20, 25 empresas más importantes de México, en este caso de México, quiénes eran los líderes o los CEOs de ellas, y no hay ningún CEO, ningún líder de las 25 empresas más importantes que tenga un apellido indígena. Ni siquiera un nombre indígena con apellido español. Todos tienen apellidos o españoles o de otros lugares de Europa. Casi el 90%, no voy a ver la estadística, pero de las 25, creo que encontré 2, 3 que estudiaron en la UNAM. El resto o estudió en una universidad extranjera en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Canadá o en Europa. Y del resto, por lo menos son 15, 18 que estudiaron en el TEC de Monterrey, en el IPADE, en la Ibero, en universidades privadas, carísimas, de México. La excepción a la regla es Carlos Slim, uno de los multimillonarios más grandes del mundo, que estudió en la UNAM, que viene del bachillerato 1, que una persona de 50, de 100, venga de educación pública, no lo hace la regla. No lo hace la idea de la movilidad social, lo hace la excepción que mantiene la regla. Yo no estoy diciendo que ellos no sepan inglés, estoy seguro que lo saben, tal vez uno no lo sepa, que también sería la excepción de la regla. Pero lo que estoy diciendo es que no implica que porque ellos saben inglés son los CEO o los líderes de una empresa, sino que es algo más de lo que ellos están haciendo. El problema es que es como el idioma se convierte en otra herramienta dentro de tu maletín, ¿no? Dentro de tu portafolio profesional, por supuesto. En este caso en concreto inglés, ¿no? Para el caso latinoamericano, ¿no? El problema también está ahora que mencionas todo esto de, claro, de los nombres, los apellidos y si trabajan o no en estas empresas líderes del país, esta connotación que se tiene del ser bilingüe. Hablo caso México, después vamos a hablar también caso Chile y otros países, ¿no? Pero caso México, estaba revisando el libro de Yasnaya Elena Aguilar, que es pensadora, es lingüista y defensora de los derechos lingüísticos, en el país. Y tiene un libro que se llama Manifiestos sobre la diversidad lingüística. Está bueno. Y creo que como hablante de español, ¿no? Como hablante de un idioma mayoritario en México, te sacude bastante, te da la perspectiva de qué pasa y qué siente un hablante de lengua indígena en el país. Y esa connotación del ser bilingüe, ¿no? Por ahí pone, la mayoría de la población mexicana es monolingüe en español, la mayoría de los indígenas somos bilingües. Y la categoría bilingüe tiene su rasgo positivo cuando hablamos inglés. Tiene su rasgo negativo cuando hablamos una lengua indígena. Entonces ahí hay un enfrentamiento y para empezar, una falta de reconocimiento a una población que es en mayoría, ¿no? Bilingüe en México, por ejemplo, o en muchos otros casos en otros países latinoamericanos que son bilingües porque hablan el idioma español oficial, ¿no? Y una lengua indígena o varias lenguas indígenas, dependiendo. Sin embargo, no existe este reconocimiento, no existe esta complejizar el fenómeno lingüístico que atraviesan estas personas, que viven estas personas en su día a día, y cómo el español está ahí, pues castrando sus servicios esenciales, ¿no? O sea, como en términos de salud, en términos de justicia, etcétera, cuando no hablan el español, por ejemplo, y se tienen que enfrentar a pues cosas tan elementales como necesito dar a luz, ¿no? Y el servicio no está en eso, ¿no? No está en ese idioma. Entonces, la experiencia del bilingüismo se cruza con el clasismo. No podemos hablar justamente de aplaudirnos como bilingües cuando, por supuesto, hablamos una lengua extranjera, una lengua europea, y que cuando hablamos un idioma indígena. Entonces, Yasnaya nos expone en este libro como constantemente estas preguntas, estas reflexiones y ¿no? este dedo en la llaga de cómo hay una discriminación brutal en el país. Y habla también de un término que creo que apenas lo había escuchado, lingüicidio, que bueno, se entiende etimológicamente, pero es este exterminio de la lengua indígena, de las lenguas indígenas. Y me parece interesante por ahí, no sé tú qué pienses, Fran, sobre esta idea de que bueno, si un idioma tiene que morir, dejémoslo morir. Por ahí Yasnaya como que explora esta pregunta, ¿no? La cuestiona porque hay pensamientos que dicen, bueno, si una lengua
hablemos, por ejemplo, lenguas indígenas, se tienen que morir, pues que se mueran, ¿no? Hay pensamientos que tiran hacia esa dirección porque ya no son útiles y esa es la premisa. Dejan de ser útiles, dejan de hablarse, pues bye, ¿no? La lengua muta, la lengua se transforma, etcétera. Pero lo que ella critica es que no es simplemente porque, ay, dejó de serme útil, bye, lengua, dejaré de usarte. No, no es así, Sí. sino que deja, entre comillas, de ser útil porque hay un fenómeno de discriminación brutal en la cual la persona tiene que dejar de usarla para asimilarse a la lengua oficial. Y eso como que rompe la idea de que, ay, dejó de serme útil, bye bye, sin que se tome en cuenta clasismo, discriminación, racismo, etcétera, como dentro de todo este fenómeno. Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Y es cosa de ver qué idiomas han muerto. Hay muchos idiomas han muerto. Incluso el español que se habla ahora no era el español que se hablaba antes. Para mí lo que es importante es ver cuando el latín, entre comillas, muere, que claro, no murió de un día para otro. El latín no murió nunca en sí. El latín mutó al portugués, al italiano, al español, al francés, en cierto sentido, pero no es que murió, sino que es una forma de hablar antigua que ya no se ocupó, que se dejó de usar porque la mayoría de la población lo usaba de otra forma. Lo mismo el griego antiguo mutó también. La sociedad lo hizo cambiar. Lo que está pasando con los idiomas indígenas actualmente, y de hecho yo no soy un experto en este fenómeno, pero lo que sí pasa es muy distinto. No es que el náhuatl mutó al español mexicano o al guatemalteco. Es que ha habido desde la colonización un genocidio constante, una matanza sistemática de la población, la cultura y el idioma de esas personas. Y que a través de la resistencia, y lo mismo pasa en Chile. En Chile existen pueblos indígenas que están desapareciendo, pueblos indígenas que han logrado resistir más que otros, pero que el Estado, a través de sus políticas públicas, no ha hecho otra cosa que intentar eliminarlo sistemáticamente, tanto a nivel racial, cultural y social, también lingüístico. Y que solamente, y yo creo que ahí lo voy a sobreponer con otro tema, solamente son esos idiomas una exotización o un orgullo a medida de que les sirve al discurso estatal. Sí, pero muerto. Es decir, no que actualmente existan indígenas o que actualmente existe el idioma, sino que, claro, nosotros decimos jitomate porque así lo hacían, y ni siquiera le dicen los pueblos indígenas, o eso le dicen como los autóctonos, algo así, de una forma de antiquizarlo, de mirarlo hacia el pasado y no mirarlo hacia el presente. Y también, lo último, con esta idea del chauvinista y nacionalista, y para mí es un nacionalismo bien tóxico, que es que solamente existe una forma de hablar, en este caso el español, pero también pasa en el inglés. A las personas de la India les piden el TOEFL para entrar a estudiar a la universidad en Estados Unidos, y cuando ellos son bilingües, naturalmente, de hecho son más que bilingües, en general son trilingües, hablan el inglés, el hindi, si no me equivoco, y otro idioma de los más de las decenas que existen allá. Pero les piden el inglés. En español pasa lo mismo. O sea, en México dicen, no, el español mexicano es el español. En Chile dicen el español chileno es el español. En Argentina. Y se ríen mutuamente de la otra persona. Y no se ríen en buena, se ríen en mala. Y también ahí discriminan al indígena, que tal vez habla distinto, tal vez habla con un acento que no es de la capital. Y lo mismo aquí en México. En México se discrimina también, no solo al indígena, sino a la persona que habla, no sé, al norteño, que dice las cosas de cierta forma, a la persona de Mérida o al yucateco que dice las cosas de otra forma, o al chapaneco que dice las cosas de otra forma. Se los discrimina constantemente. De hecho, cuando mencionabas ahora el tema de jitomate, ahora hay una anécdota en una ocasión cuando estábamos en una fiesta, Fran y yo, y por ahí te corrigía, estando en México, y por ahí te corrigió una persona y te dijo, aquí se dice jitomate. Te lo dijo serio. Era como si la Real Academia Española versión México hubiera recaído en su manto, ¿no? Y de pronto desplegara, ¿sabes? Abriendo sus brazos y te dijera, no, aquí tienes que hacerlo, y casi coronando con una espada. Y claro, saliste en defensa y dijiste, no, pues era aquí, pero yo lo digo de esta manera, ¿no? Refiriéndote a tu forma en la que tú hablas sobre, pues en este caso, esta fruta. Verdura. Bueno, entonces, y eso como que a mí me resonó mucho, porque claro, era una experiencia que estaba sucediendo en mi país,
en torno a alguien que no es de México y que se le corrige. Entonces, como que me hace pensar como que también esta situación en la que nos encontramos cuando somos inmigrantes, por ejemplo, y en este caso dentro de Latinoamérica cuando hablamos español, pero en sus variedades, ¿no? Y esta idea como de, bueno, uno puede haber obviamente una curiosidad natural de, ay, a ver, voy a investigar, estoy en este nuevo país, pues quiero saber cómo se le dice esta fruta, igual es distinto. Y eso está en buena, ¿no? O sea, es bueno, es curioso, es curiosidad. Del otro lado también está interesante que tengamos esa apertura para escuchar. Y simplemente si hay una duda es preguntar, ¿no? ¿A qué te refieres con esto? ¿A qué te refieres con lo otro? Hay muchas cosas que se dan por entendido. Si tú dijiste tomate, bueno, igual, ¿es el rojo o es el verde? Se podría como cuestionar aquí en México, ¿no? Pero sí existe como lo que te decía, ¿no? Como, bueno, más bien lo que tú también estabas expresando, como que esta idea de que si estás en este territorio es como tienes que hablar bajo estas reglas que conforman este español que se convierte en el verdadero. Y a veces me parece que también está conectado con la idea de que es mi percepción, quizás en Chile es distinto, pero es mi percepción de que también estamos muy aislados, al menos en México, como esta sensación de que México está aislado de Latinoamérica, en el sentido de, no que no haya cruces migratorios, por supuesto que hay flujo, ¿no? Pero en ese sentido lingüístico, también está como pues muy defendido, ¿no? O sea, como muy defendido ese español y quizás, no sé, como pudiera ser el caso de, por ejemplo, por decir, pongamos en España, ¿no? Que hay una cantidad de flujo migratorio multicultural latinoamericano como muy fuerte, entonces puedes también tener acceso a otras variantes del español de otros países, me refiero, en un país, en una región. Y me parece que aquí a veces es más difícil encontrarlo. Y cuando se encuentra como que genera esta disrupción, como que o no se habla aquí o hay un encanto por, ay, ¿cómo se dice en España esto y lo otro? No lo sé. No sé cómo es en el caso de Chile. Yo creo que hay una discriminación, y a eso le iba con el nacionalismo tóxico. Para mí se ve mucho esta idea de que lo europeo es lindo. Y Sí. podemos hablar de los otros idiomas. Engrandece cuando un alemán, un gringo, un inglés, etcétera, un italiano, no tiene que ser blanco, pues tiene que ser europeo o estadounidense, canadiense, ¿no? Es decir, del norte. Se engrandece cuando se equivocan. Al turista se le corrige en buena. Dice, ay, no, que te salió tierno. Incluso se exotiza. Pero al latinoamericano o al indígena no se le exotiza. En muchos sentidos. Se le discrimina, se le mira en menos, así no se habla. Para mí lo que hay detrás, o sea, no solamente con la idea del jitomate, que se dice, claro, me pueden preguntar qué quieres decir, el jitomate rojo, pero no me hagan que cruzo la frontera y desde ahora voy a decir jitomate, no me nace. Sí. Ya me cuesta decir habitación en vez de piezas, es terrible. Una cosa tiene que ver con que, no te entiendo, y otra cosa tiene que ver con el así no se dice. O en México se dice así. En Chile, de hecho, hay una frase que yo odio, que es, aquí las cosas se hacen de esta manera. O en Chile así es. Los chilenos lo hacen, no solamente, o sea, mis queridos compatriotas, los he escuchado, no son todos obviamente, los he escuchado no solamente hacerlo en Chile, decirlo en Chile, lo dicen también cuando van a Perú, lo dicen también cuando van a Bolivia, lo dicen también cuando van a Argentina, etc. Que he escuchado, lamentablemente, a personas que yo estimo mucho, que dicen, no, es que en Chile funciona así. Es como, ¿y a mí qué me importa que en Chile funcione así? ¿Por qué? Porque estás enfatizando de que esa es la buena forma de hacerlo. O lo mismo en el idioma, porque en México se dice así. Está enfatizando de que esa es la forma, porque en México lo dice así, porque en México se dice tenis y no se dice zapatilla. Estás enfatizando de que se tiene que decir tenis y no zapatilla, porque en la mayoría de México, no en el norte, pero en la mayoría de México no se usa el artículo para decir los nombres, la Carla, el Esteban, etcétera. Quiere decir que esa es la forma de decirlo y no otra. Entonces, ¿para dónde voy? Es que detrás de un así se dice hacia el resto de los compatriotas de Latinoamérica, sí hay una inferiorización de la otra persona. Yo no estoy en contra del nacionalismo. De hecho, encuentro que puede ser incluso algo lindo. Lo mismo, volviendo al tema indígena, como que si no hay un nacionalismo, o sea, la idea de resguardar tu cultura, tu sociedad, tu lengua, tu idioma, obviamente se va a ir sin esa resistencia. Lo mismo pasa con México, lo mismo pasa con Guatemala, con Costa Rica, con Panamá, con Chile. Existe también una resistencia, pero puede ser una resistencia de un resguardo más que una resistencia. Puede ser un resguardo de tu cultura, un resguardo de las formas en que tú dices, porque incluso pueden ser hasta poéticas
de la forma en que tú dices. Incluso puede ser mezclada con otros idiomas, de acuerdo a migraciones, de acuerdo a indígenas que estuvieron ahí, que son parte también de la sociedad. Pero yo creo que eso no sucede en su mayoría. Y que el Estado, y que también la mayoría son parte del Estado, las clases dominantes se preocupan de que eso no suceda, de que exista una discriminación, de que exista una minimización y de que sea una batalla de todos con todos. Sí. Yo creo que aquí hay muchos factores de por medio, hay muchas cosas que están ahí con los cabos sueltos y muchas cosas que parecen también un poco difíciles de que tengamos control. Sin embargo, si bajamos un poco a la realidad y nos volvemos hacia esta pregunta, esta premisa, ¿no? ¿Por qué se naturaliza aprender idiomas? Aquí, como decíamos al principio, ¿no? Quien lo habla perfecto, quien tiene el gusto, el interés, el deseo, esas ganas, porque se va a ir a viajar, porque tiene un negocio, porque no sé qué. O sea, hay muchas razones de por qué la gente aprende idiomas. Y no es que esté mal, o sea, es lo mismo como decir cualquier otra habilidad que se aprende, ¿no? Y se tiene que practicar y esforzarse. Pero como que complejizar y cuestionarnos por qué elegimos unas que otras, por qué unas tienen más valor que otras, por qué una se le aplaude en lugar de la otra, porque una me va a abrir las puertas y la otra me las va a cerrar. O sea, como que eso está interesante cuestionárnoslo. Y claro, sería un desafío completo al sistema, así como decir, ¿sabes qué? Pues me viene valiendo que el inglés sea la lengua de, ya sabes, que me abrirá las puertas del mundo y la lengua franca y etcétera. Y yo acá, resistencia máxima, bueno, es una decisión personal y por supuesto que te permitirá hacer las cosas de otra forma, te abrirás otras puertas, etcétera, ¿no? Y es difícil también a veces ponerle esa resistencia en un mundo en el que estamos tan conectados y donde también la inteligencia artificial nos la está poniendo, es raro, ¿no? Porque nos la está poniendo de alguna manera fácil a través de la traducción, a través del acceso del idioma local, ¿no? Como simultáneamente, pero, o sea, en aras de poder interactuar, ¿no? En aras de poder hacer la conexión rápido. Pero obviamente la relación, la complejidad, pues va a quedar por fuera, ¿no? Así que simplemente cuestionémonos, ¿no? Preguntémonos, hagamos ese ejercicio, creo yo, de decir, pues, ¿por qué estoy aprendiendo esto? ¿Por qué estoy siguiendo esta lógica? Y creo que desnaturalicémoslo. Creo, si me gusta, hagámoslo. Y aprender un idioma significa meterse en una cultura, ver series, tener amigos, escuchar música y no idealizar. No todo es maravilloso en Estados Unidos, o en Inglaterra, o en Australia, o Canadá, o donde sea, y tampoco no todo es malo. No todo es maravilloso en Europa, y tampoco no todo es malo. No todo es maravilloso en México, y tampoco no todo es malo. Tal vez aprender idiomas, si el objetivo de aprender un idioma sea generar más empatía con otras sociedades, yo voy por eso. Pero al mismo tiempo generemos la misma empatía en la nuestra. Y teniendo eso en cuenta, desnaturalicémoslo. Que algunos lo puedan hacer o quieran hacerlo no significa que otras personas que no quieren sean malas o terribles o bárbaras o lo que es el epítome que quieran poner. Simplemente quieren aprender otras cosas. Nosotros como humanos queremos aprender distintas cosas. Y el idioma es una de esas, no es la única. Claro. Y a veces es difícil luchar contra esa idea porque obviamente los idiomas, sobre todo los europeos, nos llevan a esta idea de modernización. Pero bueno, hablaremos después con más detalles sobre más de estos temas. Por lo pronto, déjenos sus comentarios, todo lo que piensan sobre este tema, por qué están aprendiendo idiomas, también han caído en esta trampa de el inglés o X o Y idioma me abrirá las puertas. Todos andamos de alguna manera por ahí a veces, caemos en esa trampa, pero bueno, ya saben. Síganos la pista, estamos en @entrepreguntasoficial en Instagram y también pueden apoyarnos a través de Buy Me a Coffee. buymeacoffee.com/entrepreguntasoficial. Ahí nos pueden dejar su propina como si fuésemos su restaurante favorito. Un 10% ideal. Ingresan el monto, le ponen support o apoyar y ahí les va a pedir los datos de su tarjeta, Visa, Mastercard, American Express, lo que sea, y nos van a estar apoyando este proyecto que lo hacemos con mucho cariño. Pónganle me gusta, pónganle 5 estrellas si lo escuchan en Spotify, déjenos su comentario. Muchas gracias por todo y nos vemos en un nuevo capítulo. Nos vemos, hasta la próxima.